Hola, vamos a hacer este tutorial del programa Working Model. Vamos a mirar algunas de las características básicas que posee el programa a través de unos ejercicios. Entonces vamos a crear un proyecto, creamos un proyecto en blanco. Eh, Vamos a pedir aquí en la opción de Workspace que nos genere eh, los ejes coordenados para poder identificar dónde está el cero u origen de coordenadas. Siempre se recomienda utilizar el origen, dado que después esto para hacer algunas mediciones de parámetros cinemáticos de nuestro mecanismo va a facilitar muchísimo las cosas. Ahora procedemos a crear las barras. Entonces vamos a crear un mecanismo 4 barras normal, simple. En este ejercicio no me preocuparé por el dimensionamiento, pero ustedes sí deben estar muy conscientes de las dimensiones en las que están trabajando, debido a que los resultados que después obtengan en términos de velocidad de aceleración dependerán de esas unidades. El programa, en la opción View, Number and Units, se puede cambiar, por ejemplo, para trabajar en sistema CGS, pero lo recomendable es utilizar ya sea sistema internacional utilizando ángulos en grados o sistema internacional utilizando radianes, pero trabajando en metros. De forma que cuando nuestras unidades sean definidas en términos de metros, también nuestras velocidades, entonces es claro que serán en metros por segundo y nuestras aceleraciones en metro sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces procedamos, vamos a crear una barra de alguna dimensión. Ejemplo, vamos a decir que esto tiene una longitud de 1.2. Observen que la barra cambia un poco su relación de aspecto. Entonces la podemos cambiar aquí su ancho para que quede un poco más esbelta. Coloquemos de pronto un 0.05. Aquí cometí un pequeño error ahí. Nuevamente. Entonces quedó 0.5, es 0.05. Ok, miremos a ver. Está de pronto un poco delgada, se ve como más larga. O sea que de pronto nuestra relación de aspecto puede ser más bien con 0.1. Ok. He creado la barra, le he colocado aquí en los extremos unos puntos para hacer las conexiones a las otras barras de forma posterior. Vamos a seleccionar todo y hacemos copy-paste 4 veces. En este caso 4 porque vamos a utilizar una barra de tierra. Entonces vamos a ubicar nuestra barra de tierra para hacer el ejercicio. Va a colocar un punto en el origen. Entonces simplemente genero el punto en alguna parte y aquí en la parte inferior puedo colocar las coordenadas. Va a decir que tengo una coordenada X igual a 0, una coordenada Y igual a 0. Selecciono ambos puntos y observen que se habilita la opción Join. Si la utilizo, ya nuestra barra queda pegada a tierra. Es decir, vamos a utilizar una tierra con un ángulo de inclinación determinado. Working Model, a través de la opción Apariencia, en el menú Window, nos permite cambiar de la forma en que vemos la barra. Entonces, como esta va a ser la barra de tierra, cambiemos. Vamos a colocarle un achurado y coloquémosla de otro color para que sea fácilmente identificable que es la barra de tierra. Ahora vamos a ubicar nuestra barra de entrada. Recuerden que en Working Model, yo cuando dibujo la barra en cierta orientación, ese es el ángulo cero de la barra. Es decir, si yo decidiera dibujar esta barra de esta forma, muy seguramente para mí esta barra tiene un ángulo de 90 grados. Pero observen en la parte inferior que para el programa este es un ángulo de 0 grados. Hay que tener mucho cuidado con esto porque después cuando se van a hacer verificaciones de los resultados del programa, entra en conflicto con lo que uno está observando. Uno diría, "Oh, esta barra tiene 90 grados y el software me dice otra cosa". Entonces, para que la forma en que el software nos devuelva los ángulos de rotación de las barras y sea lo que yo interprete de forma intuitiva, entonces siempre dibujemos nuestras barras de forma horizontal. Y a su vez, para no tener enredos, siempre vamos a mirar que el lado izquierdo de la barra es la cola del vector, mientras que el lado derecho es la cabeza del vector. Entonces, esto de acuerdo a nuestra ecuación de cierre vectorial, es decir, que si nuestra barra de entrada la queremos, por ejemplo, vamos a dibujar aquí como si fuera un vector. Si yo quisiera que mi barra de entrada siguiera la dirección de este vector, entonces esta cola deberá ser unida a este punto y la cabeza, o sea, este lado derecho de la barra, quedaría hacia la parte de arriba del vector. Entonces procedamos, vamos a unir estos dos puntos, unimos, esta sería nuestra barra de entrada. Vamos a unir entonces la biela, nuevamente la biela, esta sería cola del vector,
cabeza del vector. Unimos estos dos puntos. Y por último, la barra de salida. Nuevamente observen cómo está mi ecuación de cierre vectorial. Esta sería cola del vector. Esta sería la cabeza del vector de tierra. Para generar nuestra ecuación de cierre vectorial, cuidado, miren que no hemos anclado tierra, tierra se está moviendo. Entonces, de una vez definamos en este ejercicio, por ejemplo, que nuestra barra de tierra tendrá un ángulo. Entonces, vamos a cambiar las unidades para que trabajemos en grados, para que sea un poco más intuitivo. Selecciono mi barra de tierra y vamos a decir que la tierra tiene un ángulo de 15 grados. Ahí ya le hemos dado el ángulo de 15 grados y esta ancla lo que hace es inmovilizarme las barras, es decir, las vuelve tierra para que ellas ya no se muevan. Observen que ahora yo ya puedo mover el mecanismo y mi barra de tierra no se está moviendo. Cerraremos el mecanismo 4 barras y ya tenemos nuestro modelo. Ahora vamos a cambiar un poco las dimensiones. Este mecanismo no sería Grasov, no me permite, o bueno, en este caso sí, pero al ser todas las barras igual, tenemos es un paralelogramo. No es buena idea para hacer los ejercicios que queremos. Entonces vamos a volver este mecanismo que sea mucho más obvio que es un Grasov, o sea que voy a bajar esta dimensión de barra a 0.8. Vamos a alargar un poco la biela. Y vamos a alargar también la barra de salida. Vamos a decir que este puede tener una dimensión de 2.2. Este mecanismo es mucho más claro que ese Grasov. Ok, ahora quiero que observen una cosa muy importante. Cuando presiono la barra de entrada, vamos a cambiarle el color para que ahora en adelante nos podamos referir a través de un color a las barras. Vamos a decir que nuestra barra de entrada es de color azul. Nuestra biela será de color verde y nuestra barra de salida será de color rojo. Entonces, de esta forma las podemos identificar más simplemente. Ahora, quiero que observen la barra de entrada, barra azul, su ángulo. Vamos a decirle por ahora 90 grados. Observen que aquí tengo un ángulo de 90 grados. Con el mouse voy a darle una rotación. Observen. Le he dado una revolución y quiero que observen el ángulo con el que termino. 443 grados. Si vuelvo y hago el mismo ejercicio, le doy otra vuelta, observen que el ángulo se va incrementando, 803 grados. Deben tener esto en cuenta a la hora de que cuando estén jugando con el mecanismo a través del mouse, que las rotaciones se van acumulando. Entonces aquí hemos vuelto ya por lo menos a una rotación que está en el rango de 0 a 360. Vamos a definir nuestro ángulo inicial. Por ejemplo, vamos a definir que nuestra barra de entrada parte de 90 grados. Aquí ya tengo una solución de posición. Si la barra para estas dimensiones, si la barra de entrada, la barra azul, se encuentra a 90 grados, nuestra biela posee 58.62 grados, mientras que la barra de salida poseería 93.067 grados. Ahora, puedo ejecutar un análisis. Si ejecuto, observemos que el mecanismo se mueve. Se está moviendo debido a que tenemos activada la gravedad. Entonces, en el menú World, Gravity, podemos eliminar la gravedad. Vamos a decir que no hay gravedad. Como en este momento no he aplicado ninguna fuerza sobre el modelo, cuando ejecuto la simulación, ahora nuestro mecanismo no se mueve. Vamos a activar por un momento gravedad. Quiero que observen lo que sucedió. Cuando el mecanismo ejecutaba, aquí está rebotando. El programa por defecto puede analizar colisiones. Él aquí está detectando una colisión. Yo puedo eliminar las colisiones. Esto a veces genera ciertos mensajes de error. Para eliminar las colisiones vamos a seleccionar todo el mecanismo. Nos vamos a la opción Object. Y aquí observen que por defecto siempre está colisionar. Vamos a seleccionar la opción Do Not Collide. La quitamos y ahora observen que cuando ejecuto ya no hay colisión y de hecho el mecanismo nos está mostrando una conservación de energía. Observen que siempre regresa al punto inicial desde donde partió de la simulación. Y como la simulación aquí es en condiciones ideales, no hay pérdida de energía, no hay fricción, se quedaría oscilando indefinidamente. Ok, reseteemos nuevamente. Vamos a ir al mundo, gravedad, y vamos a eliminar la gravedad. Muy importante para entender el software, cuando yo toco cualquier objeto o entidad del programa y le doy doble clic,
siempre aparece la ventana de propiedades. Entonces aquí, por ejemplo, al tocar una de las barras y darle doble clic, me trae su ventana de propiedades. Observen que aquí me dicen las coordenadas X, Y su orientación actual. De hecho, puedo ingresar valores de velocidades iniciales. Observen acá. Puedo seleccionar ciertos materiales. Puedo indicar la masa, coeficientes de fricción estático y dinámico, coeficiente elástico para las colisiones. Inclusive puedo hacer algunos análisis de fuerzas eléctricas. Miren que se puede indicar una carga en coulombs. Y por defecto, dependiendo de la geometría y la masa que yo haya indicado, él aquí me calcula su densidad y eso sería el momento de inercia másico de la barra. Específicamente, recuerden que para barras rectangulares esto es un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Ok, observen que cuando toco los pares, en este caso un par R, si lo toco, también me trae ciertas propiedades del par R y más adelante vamos a ver que cuando coloco fuerzas, motores, actuadores, resortes, esta será la forma de accesar las propiedades. También se pueden acceder las propiedades a través del menú Window, Property y nos trae nuevamente la ventana del objeto que haya seleccionado por defecto en ese momento. Continuemos. Queremos entonces que el programa nos devuelva esta solución de posición. Ya vimos que cuando tocamos las barras podemos observar los valores acá, pero queremos que nos lo devuelva de una forma organizada numéricamente. Para esto es muy simple. El software, de alguna forma, cuando yo toco una entidad, ejemplo, voy a tocar la barra azul, barra de entrada, y voy a la opción Measure y despliego el menú. Él me trae todas las opciones que yo le puedo preguntar a esa barra. Es decir, para esta barra, en este momento, en el análisis está disponible preguntar el tiempo de análisis, la posición, ya sea X, Y y rotación o de forma independiente su valor X, es decir, su posición actual en la coordenada X, coordenada Y, su rotación, cuáles son sus velocidades, aceleraciones, posición del centro de masa, la velocidad del centro de masa, la aceleración del centro de masa, el momento angular, fuerza, energía, etcétera. Pero observen que el programa es ligeramente inteligente. Si yo en vez de tocar un cuerpo, por ejemplo, toco un par R y entro a Measure, observen, al par R solamente le podría preguntar por las fuerzas de reacción que se generan dentro del par. Entonces, procedamos a crear los resultados de posición. Entonces, por ahora, solamente para comparar con nuestras ecuaciones de cierre vectorial, ecuaciones de cierre vectorial, nuestros resultados cinemáticos para un 4 barras se obtienen de forma angular, es decir, ángulo θ2, θ3, θ4 y las velocidades y aceleraciones omega 2, omega 3, omega 4, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Entonces, por ahora obtengamos los valores de ángulo, selecciono la barra de entrada, vamos a la opción Measure, Position y vamos a preguntar solamente por rotación. Observen que él acá en el tiempo nos generaría el plot, el gráfico, pero si presiono esta flechita blanca, él cambia a una medición cualitativa o a una medición cuantitativa. Entonces observen que ahí él ya me indica 90 grados. Si ejecuto, me indica que en todo momento del tiempo el ángulo de la barra azul es 90 grados. Agreguemos en este menú el de la barra verde. Podríamos seleccionar la barra verde, Measure, Position, Rotation Graph y vamos a hacer lo siguiente. Démosle doble clic y abre la ventana de propiedades y nos robaremos este código. Este código es el que nos permite obtener los valores numéricos de rotación. Vamos a hacer copy. Voy a borrar este medidor y le vamos a dar doble clic a este. Y aquí vamos a crear. Puedo cambiar aquí este nombre. Vamos a decir que esto es el ángulo θ2 y por ende el de la biela, el verde, es θ3 y pegamos el código que me robé. Observen que la sintaxis de los códigos es bastante simple. Siempre se refiere aquí a este cuerpo. Una forma de saber el nombre del cuerpo es simplemente tocándolo y observen en la propiedad. Observen aquí la barra azul, aquí me dice cuerpo 9. La barra verde, observen, cuerpo 6, mientras que la barra roja, cuerpo 1. Es decir, que si me regreso al medidor y quisiéramos agregar el de la roja, muy simple, ya no tengo que robarme el código, pero es importante conocer que hay formas de robarse esos códigos cuando se me olvide cómo es la sintaxis, lo puedo hacer de esta forma. Es decir, vamos a copiar acá el código y sabemos que la barra de salida, barra roja, es cuerpo 1. P se refiere a posición,
y R a rotación. Si quisiéramos la coordenada de X, sería tan simple como cambiar este extremo por X. Si quisiera la coordenada Y, cambie este por Y. Por ahora queremos solamente rotación. Me adelanto, si quisiéramos velocidad rotacional, de hecho la sintaxis cambia aquí de el P, position, por V de velocity. Y si quisiéramos aceleración, me imagino que lo intuyen, cambiamos por A, acceleration. Vamos a, por ahora a dejar position. Entonces cerramos y ahora observen que cuando yo hago el análisis ya obtengo el resultado numérico. Observen que aquí tengo este título, rotation. Ese título también se puede modificar aquí utilizando el menú de apariencia. Y vamos a decir aquí, por ejemplo, análisis de posición. Ok, entonces observen que ya cambia nuestro título. No alcanzamos a ver los nombres acá. Vamos a estirarlo un poco. Bueno, no nos está mostrando. Otra cosa importante para saber es si yo le doy clic al nombre, él se oculta en caso de que no lo desee ver. Si lo volvemos a hundir, ya veo el resultado. Entonces ya tenemos nuestra solución de posición. Ahora queremos meter movimiento. Miren que él no se está moviendo, no hay ninguna fuerza que lo mueva. Vamos a hacer que el mecanismo empiece a moverse. Para eso vamos a utilizar este icono de acá, que es como un circulito encima de un triángulo. Eso es un motor. Seleccionamos la opción y colocamos el motor en el par cinemático que queramos actuar. En este caso, deseo actuar la barra de entrada respecto a tierra. Entonces pego el motor justo en este par cinemático acá. Observo muy bien que él haya marcado con una X el par antes de darle clic. Y si presiono con doble clic, observo las propiedades del motor. Observen este motor, yo le puedo indicar que él aplica un torque constante o que él tiene una rotación. Obviamente, si aquí en rotación yo le doy un número, él lo que hace es que me lleva el mecanismo a este ángulo y ahí se queda quieto, no se moverá. Por ejemplo, miren aquí rotación 0 y miren lo que va a suceder. Simplemente no se mueve. Vamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, le puedo dar velocidad. En este caso va a tener una velocidad y digamos que la velocidad es de 30 grados por segundo. Entonces ejecutamos y observen lo que está sucediendo. Ahora, está sucediendo algo extraño. Si observan las rotaciones en sentido horario, es una rotación negativa. Yo claramente al motor le indiqué que la rotación debía ser positiva. Esto debía estarse moviendo en sentido antihorario. Significa que en el momento en que pegué el motor entre estas dos barras, la unión no se dio de forma correcta. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, en este caso, procederé más bien a separar las barras. Acuérdense que esta barra de tierra la había pegado a un punto en el 0, 0. Y voy a proceder otra vez a hacer la unión de forma correcta. Deben tener mucho cuidado con esto, siempre verificar el modelo para evitar errores. Selecciono nuevamente 1. Ahora sí estoy seguro de que la unión se está dando entre la barra azul y tierra. Y vamos a colocar el motor nuevamente. Preguntamos por las propiedades del motor. 30 grados. Y observemos ahora. Está girando en el sentido correcto. Observen que se mueve con velocidad angular constante. Podríamos entonces ahora preguntar por la solución de velocidad de este mecanismo. Entonces, nuevamente, selecciono barra azul, Measure. Ahora nos vamos a la opción Velocity, Rotation Graph. Vamos a pedir por el resultado numérico. Lo vamos a colocar acá. Y observen que cuando ejecuto me indica que efectivamente la barra azul se está moviendo con una velocidad de 30 grados por segundo. Vamos a... Entonces tendríamos que esto es la velocidad de la barra 2. Vamos a crear para la barra 3 y para la barra 4. Acuérdense que 3 es biela, 4 es barra de salida es la roja. Vamos a copiar el código. Recuerden que nuestra barra de salida era la barra 1. Se me ha olvidado cuál es la barra verde, pero yo puedo seleccionar aquí, es cuerpo 6, no hay ningún inconveniente, entonces cambiamos aquí cuerpo 9 por cuerpo 6. Y ahora ejecutamos y observen. En un momento determinado,
por ejemplo, si me detengo acá, observen lo que sucedió. Yo ejecuté la animación, detuve el CRCTA, pero observen que yo tengo esta barra inferior. Esta barra inferior es cada uno de los cuadros de tiempo en el que el programa ha computado la solución. Es decir, que si yo deseo saber qué sucede acá, puedo llevarlo al frame 80 y aquí tengo la solución. Estas son las velocidades angulares de las barras. Obviamente necesitamos conocer el tiempo, entonces yo puedo preguntar aquí, observen que no he seleccionado ninguna barra, simplemente entro aquí Measure, Time, y él me saca aquí el medidor de tiempo. Es decir, ejecutemos nuevamente el análisis y yo ya puedo saber en qué segundo me encuentro. Es decir, que si quisiera saber qué ha sucedido después de que han pasado 4 segundos, puedo mover mi barra deslizadora inferior y estar observando el medidor hasta llegar a 4 segundos. Observen ahí. Y entonces en 4 segundos, mi barra de entrada posee un ángulo de 210 grados con una velocidad de 30 grados por segundo, mientras que la biela se encuentra a 88 grados con una velocidad de 13.18 grados por segundo. Y la barra de salida se encontraría a 144 grados y llevaría una velocidad de 11.14. Recuerden que esto en cualquier momento perfectamente lo podemos preguntar en radianes. Entonces volvemos number and units, cambiamos aquí a radianes. Nuevamente ejecuto y observen que ahora mis resultados se están dando en radianes. Es decir, volvemos a el frame 80, que es nuestro frame para 4 segundos. Y ahí tenemos nuestros resultados en radianes y radianes por segundo. Muy importante, cuando podemos mover este slider, los frames a través del mouse o con estos triángulos se pueden mover cuadro a cuadro. Observen aquí, cuadro a cuadro, puedo obtener la solución que yo deseo. Y por último, vamos a seleccionar el análisis de aceleración. Entonces, barra de entrada, Measure, Acceleration, Rotation Graph. No quiero ver el plot, pero observen lo que sucedería. Miren que me indican que la aceleración angular es 0. Vamos a hundir la flechita blanca para que obtengamos el resultado de forma numérica. Y nuevamente, esta sería la aceleración de la barra 2. Vamos a colocar aceleración de la biela, barra 3. Y aceleración de la barra de salida, que es la barra 4. Me robó el código de las barras. Barra 1 y barra 6. Verifico si es barra 6, entonces ya tenemos las aceleraciones. Muy interesante es, observen que en este caso de aceleración constante, observen los números, varían, pareciera que hubiera números, pero observen las dimensiones, números por e a la 10, 10 a la menos 16. Esto es prácticamente 0. Esto es por un error de cifras significativas. Pero interesante es observar lo que sucede con la barra 2 y con la barra 3. Detengamos y volvamos, por ejemplo, otra vez al frame 80 y miremos lo que sucedía en esa solución de tiempos cuando han pasado 4 segundos. Aquí, frame 80, efectivamente 4 segundos y observen. Aceleración angular de la barra de entrada, 0. Miren que me dice menos 4 por 10 a la menos 16. Pero observen que la biela tiene una aceleración de 0.039, mientras que la barra de salida tiene una aceleración angular de menos 0.031 radianes por segundo. Nuevamente, ya saben que esto lo puedo preguntar en grados por segundo, simplemente cambiando en View las unidades. Entonces, esta sería la forma en que yo obtengo los resultados del análisis cinemático. ¿Cómo metemos los parámetros cinemáticos del motor? Es decir, en este ejemplo solamente incluí velocidad angular constante. ¿Qué pasa si tengo aceleración constante? Entonces simplemente cambio aquí por aceleración. Vamos a indicar, por ejemplo, que esta barra o este motor tiene una aceleración de, pongámosle, 1 radian por segundo cuadrado. Vamos a ejecutar y yo debo observar que él empieza con una velocidad, pero cada vez debe empezar a girar más rápido, hasta que obviamente el computador no va a alcanzar a hallar la solución y de pronto se nos tosta. Pero miren que él angularmente va acelerando. Ok, bueno, se me olvidaba. Algo que de pronto a algunos de ustedes les está sucediendo es que cuando ejecutan la modelación se les está moviendo demasiado rápido al inicio. Muy importante verificar aquí en el menú World, en la opción Preferencias,
siempre tener esta casilla seleccionada. Observen lo que dice, prevenir que el modelo se ejecute o corra más rápido que en tiempo real. Si yo deselecciono esto, el programa va a empezar a trabajar a la velocidad del reloj del procesador. Entonces, muy mala idea. Entonces, siempre les aconsejo aquí tener seleccionada esta opción y la simulación no se les va a mover como loco. Ok, entonces ya ahí tengo una aceleración. De pronto esta aceleración que le colocamos está algo alta. Vamos a colocar una aceleración un poco más baja, 0.2. Entonces ahora observen. Entonces lentamente observen ahora que ya tengo una velocidad que va variando en el tiempo para la barra de entrada, pero ahora mi aceleración es constante. Miren que no varía. Pero mire que la velocidad inicial, por ejemplo, para la barra de salida partió el reposo. Velocidad angular inicial 0. Nuevamente observen lo que sucede. Parte el reposo. ¿Qué pasa si tenemos una velocidad angular inicial? Entonces, para esas ecuaciones cinemáticas que estábamos utilizando en MATLAB, recuerden que estábamos utilizando algo de la forma donde decíamos, por ejemplo, que nuestro θ2 era igual y escribíamos la función de restricción cinemática. Entonces decíamos que eso era igual a un ángulo inicial más, no hemos despejado todavía la ecuación, entonces queda más. Y luego decíamos que esto era una velocidad angular inicial por el tiempo más un medio, entonces 0.5, por una aceleración inicial por el tiempo al cuadrado. Nosotros estamos utilizando esta función cinemática de esta forma. Bueno, no me deja ajustar el tamaño aquí. Listo, teníamos esta función y esta función es la que yo quiero tratar de introducir. Entonces miren que tenemos un término de posición angular inicial. Ese es muy simple, es el que doy aquí en la barra cuando yo le digo que tiene un ángulo. Por ejemplo, si mi ángulo inicial fuera un radián, entonces indico un radián. Mi modelación comienza acá. Ahora esta aceleración es la que le estoy dando al motor. Entonces esta sería esa aceleración de 0.2 radianes. La pregunta es, ¿dónde meto este término de velocidad angular inicial? Simple. Tocamos nuestra barra, que es la que tiene las condiciones del grado de libertad, y aquí vamos a decirle que su velocidad angular inicial es un valor, ejemplo, vamos a decir que se mueve a 0.6 radianes por segundo inicialmente. Y aquí ya tenemos entonces las condiciones cinemáticas que satisfacen esta ecuación de restricción. Y observen que cuando yo ejecuto, acá, miren que él me da la solución, pero un ligero detalle. Él inicialmente está en la solución 0, ahí para un ángulo de un radián. Observen que él me dice que la barra de entrada tiene un ángulo, perdón, una velocidad angular de 0.6, pero observen las velocidades de las otras dos barras. Me dicen que son 0, realmente no son ceros. Lo que me toca hacer es mirar lo que sucede justamente en la siguiente iteración. Observen, aquí ha pasado 0.05 segundos. Aquí sí. Entonces miren que cuando tengo esta velocidad, estas son las velocidades angulares y las aceleraciones angulares de las otras barras. Pero ahora, ustedes quieren las soluciones en pero eso solamente sucede para el caso específico de t igual a 0. Es un detalle que tiene el software, que realmente el primer cuadro no lo calcula. El cálculo es el siguiente cuadro. Entonces observen que cuando hago esa animación, obtener la solución exactamente en 0.6 no la obtengo, pero sí puedo obtener la solución muy cercana. En este caso, observen que él está calculando una solución cada 50 milésimas de segundo. Eso es modificable. Si yo entro aquí en la opción World y entramos aquí en Accuracy, observen que él está calculando un step automático. Vamos a decirle que el step es manual y le voy a decir, por ejemplo, que quiero que calcule una solución cada milésima de segundo. Entonces ahora observen, miren que la solución es mucho más suave. Obviamente esto requiere más tiempo de cómputo en el procesador, pero quiero que observen aquí nuevamente solución inicial, no la obtengo, pero si le doy al frame inmediatamente al ladito, observen que prácticamente nuestra velocidad no ha cambiado 0.6 y ahora sí tenemos la solución. Es decir, en T0, cuando nuestra barra de entrada se encuentra en un radián, la barra de biela y la barra de salida se encuentran en estas posiciones, mientras que estas son las soluciones de velocidad y estas serían nuestras soluciones de aceleración. Ya si quiero conocer lo que sucede en otro tiempo, pues obviamente movemos nuestro slider. Por ejemplo, aquí podría saber qué sucede en un segundo.
Obviamente tengo demasiados frames. Vamos a tratar de moverlo acá y aquí. Esto es lo que sucede en T1 segundo. Nuestra barra, para una aceleración que le dimos, con una velocidad que le dimos, partiendo de un ángulo inicial que le habíamos indicado, esta sería la solución. Entonces, esto es más o menos como hacemos nosotros una modelación y preguntamos por los datos cinemáticos para un mecanismo 4 barras. Ok, vamos a hacer otra modelación rápida. ¿Cómo modelamos un mecanismo 4 barras manivela biela corredera? Entonces en este me moveré un poco más rápido. Nuevamente vamos a crear en este caso 2 barras. Esta sería la barra de entrada y la biela. Entonces vamos a crear un punto de origen para que peguemos en nuestro origen de coordenadas. Recuerden nuestra forma en que están los vectores de las barras, decir cuál es la cola, cuál es la cabeza del vector, siguiendo nuestra ecuación de cierre vectorial que estemos usando. Tengo ya una diada y ahora lo que quiero es que esta diada tenga una corredera que se mueve horizontalmente, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hago? Simple. Vamos a seleccionar este elemento de ranura, slot element. Miren que él crea la ranura. Si yo selecciono la ranura aquí, puedo darle las coordenadas. Vamos a decirle que tiene un origen de coordenadas en x0 y ahí en y sería la altura. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que está a una altura de 2 unidades. Entonces quiero ahora que esto deslice a lo largo de esta línea. Es muy simple, lo único que hacemos es tocar el punto y hundiendo Shift en el teclado, seleccionamos la ranura y hacemos Join. Y ya tenemos una manivela biela corredera. Vamos a alargar un poco más esta barra para que tengamos de pronto un mecanismo Grasov. De pronto un poco más. Ya tenemos un mecanismo Grasov. Ok, entonces ya podemos hacer la simulación. Ya sabemos cómo obtener los resultados numéricos nuevamente. Por ejemplo, si quiero la posición angular de esta barra, entonces nada cambia, sigue siendo igual. Tenemos en este momento activado la gravedad la que nos está moviendo el mecanismo. Pero aquí lo único que cambiaría es cómo obtener la posición de este punto. ¿Qué tan lejos se encuentra de este otro punto en el origen de coordenadas? Recuerden que lo que acabo de seleccionar es un par cinemático. Si entro a Measure, bueno, aquí nos está seleccionando es el punto. Entonces podemos preguntar por Position. Pero tengan cuidado con una cosa. Él aquí nos está dando la posición relativa al origen de coordenadas. Como yo ubiqué mi par R para la barra de entrada en el origen de coordenadas, entonces ambas medidas se corresponden, es decir, la posición en X de este punto sí corresponde a la distancia que ha avanzado la corredera. Es decir, acá, es decir, en un momento determinado, por ejemplo, cuando yo tomo esta foto, la distancia que tengo de este punto a este punto es de 9.11. Pero la pregunta es, observen lo que voy a hacer, voy a zafar este punto y supónganse que mi modelación la realicé de forma que la barra de entrada, la manivela, está anclada en este punto. Entonces, observen lo que está sucediendo. Este medidor, si yo lo ejecuto, esta coordenada de 11 es la distancia que hay del punto de la corredera a este origen, no la distancia que hay acá. ¿Cómo puedo obtener yo esta distancia? Puedo utilizar varios trucos. Podría tomar esta coordenada y hacer la resta numérica acá. Es decir, yo sé que esto está en la coordenada 4. Observen que él me dice acá 4. Y yo puedo hacer aquí operaciones matemáticas. Es decir, que a esta distancia X yo le puedo restar ese número 4. Es decir, que en este momento, cuando yo ejecuto mi análisis, ahora sí me da la distancia correcta y es 7.23. Este sería un truco para poderlo hacer. Aquí ya lo que ustedes tienen que utilizar es un poco de imaginación.
Sobre esta simulación, para hacer manivelas bielas correderas, la otra pregunta que surgiría es ¿cómo podemos hacer que la corredera sea inclinada? No hay ningún inconveniente. Yo selecciono la corredera y aquí le podría dar un ángulo. Ejemplo, un ángulo de 1 radián. Entonces observen que ahora ella se inclina. Pero supónganse que ustedes quieren es que la corredera se encuentre de pronto sobre esta dirección. Entonces todo se reduce, ya tengo el ángulo, es a ubicar el origen de esta línea. Estas líneas tienen, acuérdense, una coordenada XY. Ese origen de coordenadas, que lo vamos a dar aquí en estos dos valores, deben ser referidos respecto a una línea que es perpendicular a la corredera partiendo de este punto. Entonces, es decir, voy a volver a hacer la modelación. Vamos a borrar esto. Voy a volver a ubicar esto en el origen de coordenadas para que sea más fácil entender lo que vamos a hacer. Yo deseo tener una corredera en diagonal que va más o menos en una dirección así. Entonces todo se reduce a yo poder saber el ángulo de orientación en el que esta corredera se moverá. Y recuerden cómo era la ecuación de cierre vectorial de nuestro mecanismo. Para una manivela biela corredera, nuestra ecuación de cierre vectorial era un vector que iba a lo largo de la barra de entrada, luego el vector continuaba a lo largo de la biela. Recuerden que el vector R1 de tierra siempre era un vector a lo largo de la corredera, es decir, que en este caso sería un vector a lo largo de esta línea. Lo importante aquí entonces es caer en cuenta quién sería el vector R4. En el otro ejercicio, el vector R4 era un vector que iba de la corredera a la biela. En este caso, R4 será el vector que va de este punto perpendicular a la corredera. Y donde de ese vector, ese es el origen para nuestra corredera. Es decir, que si yo por alguna razón quisiera tener un vector de esta forma, este sería el vector R4, con un ángulo determinado, entonces yo debo conocer esta coordenada, la coordenada de este extremo. Vamos a mirarlo aquí un poquito a ojo. Observen en la parte inferior, me dice que la coordenada aquí, en estos dos valores, observen, cuando me paro acá, es 2,8 menos 1,4. Entonces vamos a crear la corredera y vamos a darle esos dos valores de coordenada. 2,8 menos 1,4. Entonces le decimos 2,8 menos 1,4. Y ahora sí le podemos dar el ángulo. Vamos a decir que el ángulo es de 1 radián y observen lo que ha sucedido. Entonces ahora este sería mi vector R4 y ya a partir de este punto, sería algo más o menos así, este nos indicaría nuestro vector R1 que nos dice qué tan lejos se encuentra la corredera. Entonces ahora podemos pegar nuestra corredera, creamos un punto, seleccionamos el punto y la corredera y los unimos. Y observen ahora, tenemos una manivela biela corredera que se mueve en un plano inclinado. Lo importante entonces aquí es observar cómo quedaría nuestra ecuación de cierre vectorial. Nuestra ecuación de cierre vectorial en este ejemplo sería algo más o menos de esta forma. Obviamente el vector R4 perpendicular al vector R1. Ahora vamos a realizar entonces la modelación de una manivela biela corredera invertida. Entonces este video procederá un poco más rápido. Ya hay bastantes cosas que entendemos del uso de Working Model. Entonces vamos a crear un conjunto de barras para nuestro modelo. Vamos a ubicar la barra de tierra de forma que tengamos una referencia con respecto a tierra. Vamos a asumir, por ejemplo, que la barra de tierra tiene una inclinación de 0,2 radianes. Entonces recuerden, ahora la podemos fijar. Vamos a eliminar este punto para que no nos ponga problema ahora cuando ubiquemos el motor. Vamos a cambiar la apariencia de la barra de tierra. Vamos a colocar un achurado y le cambiamos el color. Bueno, entonces recuerden que para la manivela biela corredera
esta es nuestra ubicación cola del vector para la barra de entrada. Vamos a ubicar un punto aquí en este lugar de tierra y conectamos nuestra barra de entrada. Ahora nuestra barra de salida. Observen dónde está la cola del vector. La cabeza queda acá y este será nuestra biela. Aquí tendremos la cola, aquí queda la cabeza del vector y este conecta a través de un par R, biela con barra de salida. Ahora, para este mecanismo manivela biela correa invertida, lo que deseamos es que esta barra pueda moverse a lo largo de esta otra. Bueno, vamos a ubicar por ahora nuestra barra de entrada en una posición horizontal. Lo que deseo que observen, vamos a traerla al frente, está detrás de tierra. Vamos a ubicar la corredera. Estas son las correderas. Estas correderas vertical horizontal se refiere de acuerdo a la orientación inicial que se le dé a la barra. Como esta es mi orientación inicial, la dibujé horizontal. Si utilizo este slot vertical, pues lo que tenemos efectivamente es un slot vertical. Yo deseo es un slot horizontal, entonces recuerden que este vertical horizontal es respecto a la orientación inicial de la barra. Ya tenemos el slot. Vamos a ubicarlo acá. Bueno, vamos a ubicar por ahora el motor y verificar que el motor está funcionando. A veces cuando ubico el motor me puede generar conflicto con esta corredera. Eso es lo que deseo verificar en este momento. Coloco mi motor. Vamos a darle doble clic. Vamos a decir que gira 1 radian por segundo con sentido horario. Verifiquemos que está funcionando. Bueno, tenemos colisiones y tenemos gravedad. Entonces vamos a seleccionar todo mi mecanismo. Vamos a eliminar las colisiones y vamos a eliminar gravedad para que el movimiento sea solamente debido al movimiento del motor. Y efectivamente, mi motor está funcionando de forma correcta. Vamos a verificar nuevamente si invertimos el signo de rotación. Vamos a decirle que se mueva en sentido horario. Perfecto. Nuestro motor trabaja de forma correcta. Ok, vamos a dejarlo 1 radian por segundo positivo. Ahora lo que deseo que observen es aquí, en este punto, tengo el punto es de tipo circular. Es este punto que vemos acá al lado izquierdo, elemento punto. Si yo hago la unión entre este elemento punto y el slot, lo que quiero que consideren es siempre el punto implica rotación en el software. Es decir, que cuando haga esta unión, lo que tenemos es la posibilidad de deslizamiento de la biela respecto a la barra de entrada y rotación. Es decir, observen. Al hacer esto, observen que la barra no solamente desliza, pero también puede rotar respecto a la barra de entrada. Es decir, esto es un par de leva. Nosotros no deseamos el par de leva. Nosotros deseamos es un par prismático donde el ángulo entre la barra de entrada y la biela sea constante. Entonces vamos a eliminar este punto y cuando deseamos es un par prismático puro, observen que utilizamos el punto cuadrado. Hago una aclaración. Si lo observaron en el video de la manivela biela corredera, ya utilizamos un punto y corredera, pero por eso solamente necesitamos 2 barras, no dibujamos la corredera como tal. Es decir, utilizamos la versión de la manivela biela corredera donde reemplazábamos el par R y el par P de la corredera por un par de leva. Pero también es posible hacer la modelación con los 3 cuerpos, pero en ese caso entonces si hay un cuerpo que desliza y la biela conectara con la corredera que se estaría modelando, requerimos es utilizar entonces punto cuadrado. Ahora les muestro eso para que quede claro. Ahora lo que va a suceder es que en el momento en que yo una la corredera con el punto cuadrado, por defecto el ángulo de la unión siempre es 0. Es decir, estas 2 barras quedarán alineadas. Observen que hacemos la unión y por defecto quedan alineadas. Para modificar esto, tocamos el pin cuadrado y observen que aquí tengo la opción del ángulo. Para este ejemplo, vamos a decir que tenemos un ángulo de 90 grados. Estamos trabajando en este momento en radianes. Entonces vamos a indicar un ángulo de pi medios y observen lo que sucede. Ya tenemos un ángulo de 90 grados entre estas 2 barras. Verifiquemos si la simulación está corriendo efectivamente sin ningún problema. Vamos a modificar un poco estas longitudes. Hagamos esta barra más larga de forma de que no se nos salga
el pin aparentemente de la corredera. Recuerden que la corredera en esta simulación es matemáticamente infinita. Modifiquemos esta longitud. Vamos a decir que este podría medir unos, bueno, muy exagerado, digamos unas 5 unidades de longitud, mientras esta mide unas 4 unidades de longitud. Ya tenemos un 4 barras, manivela, biela, corredera invertida. Entonces ahora lo que deseamos obtener son nuestras variables cinemáticas. Nuevamente vamos a tomar la barra de entrada. Vamos a pedir que nos muestre la posición angular y la deseamos de forma numérica. Vamos a agregar, entonces aquí vamos a decir que esto es el ángulo θ 2. Vamos a preguntar por la distancia radial 2, es decir, la distancia que hay, les muestro, del origen de la barra 2 a este punto donde se encuentra la corredera. Esa es la distancia R2. Y el ángulo de la barra de salida θ4. Vamos a robarnos el código para el ángulo desde la barra de salida. Observen que la barra de salida es el cuerpo 6. Entonces cambiamos aquí cuerpo 9 por cuerpo 6. Y si yo observo, ya tengo la posición. Es decir, cuando la barra de entrada, vamos a cambiar los colores de las barras nuevamente para poder referirnos a ella de forma más simple. La biela vamos a colocarla de color verde y la barra de salida de color rojo. Entonces observen que la barra azul, cuando tiene un ángulo de 2.15 radianes, la barra roja, barra de salida, tendrá un ángulo de 1.77 radianes. Recuerden que el ángulo de la biela es exactamente el mismo ángulo de la barra de entrada más los 90 grados que definimos. Ahora, si queremos obtener ese valor, también no hay ningún problema. Podríamos escribir aquí θ3 y observamos que la barra biela es el cuerpo 1 y simplemente nos robamos el código y colocamos que es cuerpo 1. Y de forma explícita, entonces el medidor nos dará el ángulo. En este caso, observen que tendríamos una posición para la biela de 0.58 radianes. Ahora, lo que me interesa es la distancia R2. Si yo trato de utilizar un código similar como este, es decir, puedo tomar el punto y vengo aquí Measure y pregunto por posición, o como lo vamos a ver en velocidad o aceleración, lo que obtengo es el valor en las coordenadas globales. Es decir, aquí, si recuerdan de dinámica, este movimiento a lo largo de la corredera tendrá una aceleración radial, tendrá una aceleración de Coriolis más una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial. Yo no voy a ver esas componentes. Él lo que me devuelve aquí es la aceleración de este punto completo, o sea, el vector de aceleración total. Pero como vimos en nuestra ecuación de cierre vectorial, en el ejercicio que estamos desarrollando para programar en MATLAB, nosotros vamos a obtener los valores R2, R2 punto es velocidad radial y R2 doble punto aceleración radial en esas componentes. Entonces eso es lo que queremos obtener. Y aquí vamos a tener que utilizar un truco. ¿Cuál es el truco para poder realizar esto? Es utilizar este elemento, el elemento actuador. El elemento actuador hace lo mismo que hace el motor, pero lo hace de forma lineal. Les voy a dar un ejemplo aquí por un momento. Vamos a cerrar estas ventanas. Yo puedo colocar aquí un actuador. Puedo colocar un cuerpo cualquiera. Vamos a unir el actuador al cuerpo. Y lo que sucede cuando ejecute es que el actuador en sus propiedades también puede aplicar ya sea una fuerza, una velocidad, una longitud, una aceleración. Por ejemplo, aquí velocidad. Y miren lo que sucede. Ahora, cuando el valor de velocidad es positivo, en empuje, si lo colocamos negativo, es una retracción del pistón. Observen. Entonces, vamos a eliminar este ejemplo. Y lo que me interesa es este pistón ahora. ¿Cuál es el truco que vamos a hacer? Cuando tomo el actuador y miro aquí en Measure, observen que yo le puedo preguntar su tensión longitudinal, su longitud, velocidad o aceleración. Esta longitud, velocidad, aceleración es a lo largo de ese actuador. Entonces lo que haremos será pegar este actuador como un componente de fuerza. Pero ojo, la fuerza debe ser una fuerza muy
pequeña, de forma de que la fuerza que él aplique matemáticamente no entre en conflicto con la fuerza que está aplicando el motor. Y de esta forma lo que haremos será preguntarle al actuador cuál es su longitud. Entonces observen que aquí, cuando yo ejecuto, él me dice cuánto es la longitud en este momento. Por ejemplo, ahí el actuador no se está moviendo, está uniendo tierra con tierra. Tiene una longitud de 4,52 unidades, o en este caso metros. Me voy a robar este código y este es el código que vamos a emplear acá. Entonces vamos a colocarlo aquí. Borremos este medidor, no lo necesito. Y la idea entonces es tratar de ubicar de forma de que este actuador no interfiera entre este punto de anclaje y la ubicación de la corredera. Entonces vamos a hacerlo. Coloco esto en este punto. Coloco esto en este extremo. Si no hay problemas, no hay interferencia, entonces observen lo que está sucediendo. Vamos a colocar esto en una posición un poco más hacia la derecha, de forma de que nos dé más tiempo de movimiento, de simulación. Y observen lo que sucede. Es decir que ahora, si yo me voy a un punto intermedio que me interesa ver, ejemplo en esta configuración, observen la longitud de mi corredera es de 4,73 unidades, o en este caso, metros. Saquemos velocidades. Entonces volvemos a una configuración inicial. Vamos a ubicarlo, por ejemplo, acá. Barra de entrada, la seleccionamos, Measure, y vamos a decirle velocidad angular. La queremos ver es de forma numérica. Y vamos a arreglar aquí. Esto era la velocidad angular de la barra 2. Vamos a colocar aquí el R2 punto y aquí la velocidad de la barra 4. Copiamos el código para las angulares, es de forma directa. Recordemos que la barra de salida es el cuerpo 6. Cambiamos el número del cuerpo 9 a cuerpo 6. Y observen, necesitamos el código de velocidad para la corredera. Entonces me lo puedo robar acá, si no lo sé. Velocidad. Y este es el código. Me voy a robar el código, vengo acá y lo ingreso en este lugar. Borro este medidor y ya tengo mi análisis de velocidad. Entonces observemos un cuadro cualquiera aquí en esta configuración. Cuando mi barra de entrada tiene un ángulo de 1,78 radianes, la corredera se encuentra a una distancia de 4,69 y posee una velocidad de menos 3,41. Observe el menos, es decir, lo que me está diciendo es que hay contracción de ese actuador. Si invertimos el sentido del motor, debíamos observar que la velocidad va a ser positiva. Bueno, observen por ejemplo lo que está sucediendo ahí. Trato de tocar el motor y no lo puedo acceder. En este punto hay varios elementos que están confluyendo. Hay un par R, está el motor, está un extremo de ese actuador. Si eso les llega a suceder, simplemente despliego este menú y aquí puedo tratar de buscar el motor. Observen que aquí tengo el motor, ya acceso al motor. Vamos a darle que es negativo, o sea que se va a mover en sentido horario, o sea, coloquémoslo en esta configuración, sentido horario, y observen que ahora el actuador me dice que su velocidad en algún momento es positiva, es decir, se está estirando. Y por último, vamos a preguntar por aceleraciones. Entonces, de igual forma, barra de entrada, Measure, Acceleration, Rotation Graph. Vamos a colocarlo en modo numérico. Vamos a modificar propiedades. Esta es la aceleración de la barra 2. Queremos el R2 doble punto y la aceleración angular de la barra 4. Nos robamos el código para la rotación. Este es simple. Recordemos, barra de salida es barra 6. Modificamos el cuerpo. Y de hecho, en este caso, observen, voy a robarme el código directamente de la velocidad y observen los valores con los que funcionan. Este constraint 25, restricción 25, se refiere a que es el actuador y observen aquí, me dice dB, o sea que esto es la velocidad y X, es decir que para aceleración es simplemente cambiar dB por dA y ya tenemos la aceleración. Ejecutamos nuestra simulación y obtengamos una configuración cualquiera, por ejemplo allí, y observen.
Siempre verifiquen las unidades. Una de las cosas interesantes del programa es que el programa me muestra las unidades correctas. Agrandemos esto un poco para que sea más visible los resultados. Entonces, nuevamente, vámonos en un punto cualquiera. Por ejemplo, aquí en esta configuración, cuando mi barra de entrada posee 1.77 radianes, observen que la aceleración angular es 0. Tiene sentido. Porque colocamos una velocidad angular constante de -1 radian, o sea que la aceleración angular para la barra de entrada es prácticamente 0. Observen el número, menos 6.5 por 10 a la menos 16. Pero observen la aceleración radial y nuevamente me dice 1.12 metros segundo cuadrado negativo, es decir, que la desaceleración me indica que la velocidad, que en este momento es positiva, es decir, me va estirando, sin embargo va decreciendo. Observemos que este valor de 3.4 entonces debería decrecer a medida que yo avanzo en los fotogramas y efectivamente está decreciendo, que se corresponde a un valor de aceleración negativa. Si esta aceleración nos hubiera dado positiva, nos indicaría que este valor de aceleración debía incrementarse, ya fuera su valor negativo o fuera su valor positivo. Y esta es la forma en que hacemos una simulación para la manivela biela corredera mediante Working Model. Algunos otros detalles a tener en cuenta en el manejo del programa. Recuerden entonces, en preferencias, siempre tener aquí seleccionada la casilla que prevenga que el modelo corra más rápido que el tiempo real. Si esto no está seleccionado, el programa realiza una simulación a muy alta velocidad. Observen lo que sucede, bastante rápido. Es decir, él trabaja a la velocidad del reloj del procesador. Si lo que queremos es que él trate de mostrarnos nuestra simulación como en tiempo real, entonces debemos tener seleccionada esa opción. Muy importante también aprender a manejar el control de precisión de la solución del solver. Es decir, él por defecto, cuando yo doy el tiempo, vamos a observarlo aquí, voy a pedir que me muestren en el medidor de tiempo, obsérvenlo. Por defecto, cuando yo ejecuto una simulación, vamos a mirar el step, tiempo 0, el siguiente step se dio a 0.125 segundos. Es decir, está generando un análisis cada 0.125 segundos. Yo puedo hacer una modificación de ese step. Puedo hacerlo entrando entonces en World, Accuracy y aquí seleccionan el step. Observen que estaba automático, 0.125. Ejemplo, voy a exagerarlo. Vamos a hacer un análisis cada milésima de segundo. Entonces observen que he seleccionado un step de 0.001, es decir, él va a calcular 1000 cuadros para un solo análisis de un segundo. Observen entonces que aquí, dentro de un segundo, mire lo que se demora. Obviamente estamos exigiendo bastante el procesador del computador. Aquí ha terminado de hacer un análisis de un segundo apenas. Entonces observen que ya mi time step, el salto de tiempo, es cada milésima de segundo. Es bastante exagerado en este caso. Entonces la idea es manejarlo de forma automática, pero si por alguna razón requiero más precisión, puedo hacer modificaciones acá. Para otro tipo de análisis, cuando hay contacto y cuando hay modelaciones más complejas, también es buena idea extender aquí este More Choices y observar. Miren, él aquí por defecto utiliza un integrador numérico basado en el rejunje CUTA. A veces puede ser mejor si no logro solucionar cuando tengo resortes y cálculos de energías y elementos de contacto, utilizar de pronto integración de Euler. Entonces aquí les tocaría recordar un poco sobre su curso de métodos numéricos, donde les enseñaron del Newton-Raphson o los métodos de integración numérica como el Euler y el Runge-Kutta. Esto es lo que se hace acá en el programa. Observen en este caso que la corredera, como les mencionaba, es infinita. Es decir, ella se puede salir y si yo lo permitiera, esta barra, la biela, podría alisarse infinitamente a lo largo de la barra de entrada. El programa tiene estos dos elementos, el elemento barra, rod, y este que se llama separador. Estos dos elementos me permiten ya sea o mantener una distancia constante o una separación. En el caso de la corredera, por ejemplo, si yo deseara que esto solamente pudiera llegar hasta este tope y no continuar, entonces voy a utilizar ese tope. Entonces observen lo que hago es colocar un extremo, por ejemplo acá, lo voy a colocar acá para que se pueda observar y acá en este punto. Es decir, que el programa me va a permitir
que se abra esa separación. No sé si lo alcanzan a ver aquí, pero cuando llegue acá, él me dice que ya hay una restricción que no le permite al modelo continuar. Él me pregunta si deseo ignorar esa restricción. Yo le puedo decir que sí. El problema es que eso ya genera inestabilidades numéricas y el software se estrella. Entonces observen que acá es donde, bueno, hay problemas que yo ya le dije que la violar y la va a continuar violando. Y lo mismo podría suceder acá. Entonces lo llevo al otro extremo y si yo no quiero que la modelación pasara de este punto, aquí ya se me fue un poco la mano, es decir, hagámosla más o menos más bien por acá, es decir, yo no quiero que sea capaz de bajar más acá, entonces también podemos colocar un separador ahí, es decir, colocaría mi separador de aquí, pongámoslo acá, y entonces él podrá moverse en esta dirección, pero inmediatamente trate de llegar a la otra dirección me generará el error. Vamos a cambiar el sentido de giro del motor para que lo observen. Vamos a buscar mi motor acá, motor, y vamos a decir que la rotación es positiva. Y cuando llegue a ese extremo, que el separador, observen que me indica que ya no puede continuar. Entonces esa es una forma de restringir el movimiento de las correderas para que ese movimiento no sea infinito. Ya les dejo entonces como inquietud a ustedes que jueguen con los otros elementos, los elementos resorte. Se colocan, tienen sus propiedades, tiene múltiples ecuaciones, normalmente los trabajamos lineales, se puede definir su constante y su longitud inicial, es decir, a esta longitud, cuando yo dibujo el resorte en esa longitud, el resorte está generando cero fuerza, es decir, que solamente ejercerá fuerza compresiva o de tracción cuando su longitud sea mayor o menor a 3.14. Si yo lo deseo modificar, podría decir que su longitud inicial es de 1, entonces decir que aquí en este momento, que él tiene ya una longitud de 3, estará generando tracción. Hay resortes torsionales. Este es el resorte torsional acá. Este es como un puntico. Existe también el amortiguador torsional, amortiguadores lineales, conjuntos de amortiguador resorte o también conjunto de amortiguador resorte torsional. Existen los engranajes y las fuerzas y los torques. Es decir, si yo deseo aplicar una fuerza sobre el sistema, lo puedo aplicar de esta forma. Bueno, y por último, para terminar, les voy a mostrar un truco. Vamos a quitar estos elementos para que no me generen estas inestabilidades. Les voy a mostrar otro truco de yo cómo puedo generar análisis estáticos en Working Model. Entonces, vamos a proceder con un mecanismo 4 barras, más bien, no voy a utilizar la corredera para que sea más simple de visualizar. Entonces, vamos a generar aquí una barra. No me voy a preocupar por ahora por las dimensiones. Ustedes ya saben cómo trabajan esto. Vamos entonces a generar aquí nuestro origen de coordenadas para poderlo ver. No siempre es necesario, simplemente si yo ubico un punto en la coordenada 0, 0, sabré dónde está. Seleccionamos. Vamos a subir un poco esto para que no nos quede estorbando la parte superior de la pantalla. Entonces vamos a subir, esta es la biela. Y vamos a conectar este otro punto en tierra. Entonces vamos a generar un punto en tierra. Por ahora no me va a preocupar de si mi tierra tiene o no tiene algún ángulo. Vamos a decir que está a una distancia de 5 unidades. Esta es la cola del vector. Y pegamos esta cabeza con esta cabeza del vector. Tengo el 4 barras. Vamos a cambiar algunas dimensiones para que nos quede un grasov. Alarguemos un poco esta barra. Y alarguemos un poco esta otra barra. Ok, ya tengo un mecanismo que es Grasov y supónganse que en este punto yo deseo hacer el análisis estático. Acá vamos a decir cuando esto tiene 1.8 radianes en la barra de entrada. ¿Cómo hago el análisis estático? Existen varios trucos. En este momento el mecanismo tiene un grado de libertad. Supóngase, bueno, vamos a eliminar gravedad, ojo con eso, porque entonces si no aquí tendría otro sistema de fuerzas en los cuerpos que me estarían afectando mis resultados. Entonces eliminamos gravedad, verifiquemos, mi mecanismo no se está moviendo. Ok, este es el conjunto de fuerzas externas que están afectando mi sistema. Observen que
si yo llamo las propiedades, yo puedo expresar los vectores de fuerza, ya sea por componentes Fx, Fy, o mediante polares, es decir, doy su magnitud. Entonces vamos a decir que esto tiene una magnitud de 20 newtons y el ángulo de orientación. Vamos a decir que esto tiene 2.8 radianes de orientación. Entonces observen que él de forma automática hace la conversión. Entonces yo lo puedo definir de múltiples formas. O también muy importante, observen esta opción. Dice rotate with body, rota con el cuerpo. Si no la tengo chuleada, observen lo que sucederá. Él va a hacer que el mecanismo actúe y observen que la fuerza siempre mantiene su orientación. Pero si yo selecciono la opción, ahora lo que él va a hacer es que mantiene el ángulo de la fuerza respecto a la orientación original de esta barra. Entonces, recuerden que esta barra estaba dibujada de forma horizontal. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, observen, si yo le digo que tiene un ángulo de 0, entonces observen que ahí ya la fuerza queda orientada respecto al sistema de coordenadas del cuerpo. Vamos a decir, por ejemplo, que vamos a pasar esto a grados para que nos quede un poco más cómodo trabajar este ejemplo. Vamos a trabajar en grados. Ok, entonces seleccionamos la fuerza y vamos a decir que esto tiene un ángulo de 90 grados, por ejemplo. Observen que cuando ahora yo ejecute, el ángulo entre la barra y la fuerza se mantiene constante. Observen que ya siempre la fuerza está siendo ejecutada a 90 grados. Entonces esta opción nos permite definir si la fuerza es constante respecto a un sistema de coordenadas global o respecto al cuerpo. Ejemplo, vamos a dejar que esta fuerza sea así. Vamos a aplicar otras fuerzas aleatorias. Voy a colocar una fuerza acá y este es el conjunto de fuerzas que actúan sobre mi mecanismo. Y yo deseo saber, yo quiero bloquear el mecanismo o saber cuál es la fuerza de mi actuador en un momento determinado. Existen varias formas de hacerlo. Un truco, el más simple, por ejemplo, si este es solamente el único análisis estático en esta configuración que yo quiero hacer, voy a quitar este par R. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto el análisis, observen, pues lo que tengo es ese conjunto de fuerzas generando movimiento. Entonces no puedo tener obviamente un análisis estático. Pero si yo quito el par R y ahora coloco esta soldadura, observen que ya tengo una estructura estática, tengo un pórtico. Puedo tocar este pin, ese par rígido y preguntar measure y aquí torque y observen lo que está sucediendo. Y ahora lo que me está diciendo es que este mecanismo en esta configuración, para ese ángulo específico, para ese conjunto de fuerzas, el torque que lo equilibra es un torque de menos 20.85 newton metro. Entonces este es un primer truco que se puede utilizar para hacer un análisis estático. Pero existe otro. Y este es el que más me interesa porque con este podemos hacer el análisis un poco más flexible. Es decir, si yo quisiera hacer el análisis no solamente en este ángulo, sino en otro ángulo. Es decir, quiero saber qué sucede aquí, y luego qué sucede aquí, y luego qué sucede aquí, y qué sucede aquí. Pues haciéndolo con ese truco sería muy engorroso porque me toca llevar el mecanismo a la posición y luego cambiar el pin y estar haciendo la pregunta. Entonces se puede volver bastante complejo. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, mi mecanismo a 90 grados y observen lo que voy a hacer. Voy a colocar un motor. Voy a colocar un motor. Pero ahora, aquí en mi motor, voy a colocar una velocidad muy baja. Voy a decirle que gira a punto, bueno, aquí estamos trabajando en grados, digámosle que 1 grado por segundo. ¿Qué es lo que sucede acá? Como esta velocidad es bastante baja, observen, los efectos dinámicos de las aceleraciones en estas barras van a ser despreciables. Recuerden que aunque la barra de entrada se mueve con velocidad angular constante, la biela y la barra de salida poseen aceleración. Por ende, esa aceleración por la masa de estos cuerpos generará cargas dinámicas. Entonces, si yo garantizo que la velocidad es muy baja, esas cargas dinámicas no me van a afectar. Ahora, otra cosa que también podría ser recomendable es bajar la masa de las barras. Vamos a decir, por ejemplo, que esta barra tiene una masa de 1 gramo. Ojo, no les recomiendo que coloquen masas de 0. Si colocan eso, esto genera unas matrices de inercia. Esas matrices de inercia, al tener ceros, se pueden volver singulares y el programa no funciona. Observen que ahí con una masa pequeña ya he despreciado efectos, pero es posible que si yo la defino como 0, me genere este tipo de error. Entonces, mala idea colocar masas de 0. O sea, en general en este software nunca coloquen valores de 0, sino valores bajos. Entonces, ahora miren, tengo poca masa, poca aceleración
Entonces lo que observo es que el mecanismo se mueve muy lento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si utilizan su intuición, mire que lo que está sucediendo es que yo al motor le dije, muévase con esta velocidad. Es decir, que por ende el motor tiene que estar generando unas fuerzas, unos torques tales que casi que balancean estas fuerzas externas para lograr ese movimiento. O sea, casi que la fuerza ahí es nuestra fuerza estática. Entonces, esto es lo que llamamos un análisis cuasi estático. Entonces, observen lo que voy a hacer. Si selecciono el motor, measure, y la vamos a preguntar aquí, torque transmitido. Observen ahí. Es decir, miren que cuando el mecanismo se mueve, esta sería la fuerza estática que tendría que generar ese motor para lograr vencer estas fuerzas. Es decir, que si se imaginan que esta es nuestra máquina, supónganse que esta es nuestra máquina de 2 grados de libertad, estas son las fuerzas de corte que mi máquina tendría que soportar. Esta es la forma en que yo puedo determinar con este software cuál es la carga que estaría sufriendo mi actuador. En este caso es un motor, perfectamente también lo podríamos hacer con el actuador lineal. Ya se los voy a mostrar, pero la idea es básicamente la misma. Entonces observen ahí, si desean podemos ver la curva, ahí estaríamos viendo entonces la curva de torques que equilibran este mecanismo. Esto para el caso, por ejemplo, ya específicamente que estemos hablando de un torque. Porque también uno podría hacer la pregunta es, ¿cuánto vale una fuerza que aplicada en este punto con esta orientación es capaz de balancear este otro conjunto de fuerzas? Entonces, en ese caso, si esa es la pregunta que yo quiero hacer, existe otra vez un truco. Puedo utilizar esta barra. Miren que tomé el elemento rod, le doy su orientación y observen que ya el mecanismo no se mueve. Otra vez estoy en equilibrio estático y si ustedes entran aquí le preguntan al rod, measure, le preguntan por la tensión, observen lo que me dice. Me está diciendo que este conjunto de fuerzas puede ser balanceado por una fuerza horizontal en el punto medio con una magnitud de menos 20-31. Este menos, como esto es una barra, lo van a entender es una fuerza compresiva, es decir, es una fuerza que está actuando sobre la barra en la dirección hacia la izquierda, es decir, que la fuerza que la barra ejerce sobre esta barra de entrada es hacia la derecha. Es decir, si quieren dibujémoslo, tratemos de dibujarlo acá, ese negativo sobre la barra diciéndome que la barra trabaja con presión, está diciendo que la barra genera sobre esta barra este tipo de fuerza con esa magnitud. Ese sería un truco. O el otro truco, ahora ya es si quiero permitir un poco el movimiento, sería utilizar, como lo hicimos en la manivela correr invertida, nuestro actuador. Pero en este caso lo hacemos es no diciéndole que va a aplicar una fuerza, sino que va a aplicar una velocidad. Y al igual que en el motor, vamos a decir que es una velocidad bastante baja. Observen, entonces el mecanismo se mueve lentamente. Bueno, necesitamos que sea de tipo compresivo, o sea que es negativa. Ahora creo que la coloqué demasiado baja. Vamos a aumentarlo un poco. Y observen ahí, entonces, ahora sí podemos seleccionar el actuador y preguntar por su tensión. Y esto, señores, sería el valor de la fuerza que se requiere en ese actuador para generar un equilibrio estático sobre este conjunto de cargas externas. Ahora, el problema en este caso lineal es que observen que este punto no se está moviendo, es decir, que si quisiera preguntar es siempre por una fuerza que se va a mantener un ángulo constante con respecto a otra, sería ya un poco más complicado de analizar. Por ejemplo, para el caso de la manivela biela corredera, hagamos una corredera aquí de forma simple. Como les había dicho, en este caso ya no lo voy a hacer con un par de leva, vamos a hacerlo manivela biela corredera. Entonces podría dibujar perfectamente mi corredera. Observenla acá. Voy a fijar esta barra por un momento para que no se mueva. Vamos a poner un par R entre mi biela y mi corredera. Borro este puntico que me quedó adicional y unimos la biela y la corredera. Observen acá, voy a mandar mi corredera hacia atrás. Y ahora quiero colocar es el par prismático. Entonces, ¿cómo puedo colocar el par prismático? Entonces, observen que en este caso utilicé punto cuadrado. Entonces, coloco la corredera a la altura que yo la necesito. Vamos a decir que la necesito a una altura de 1.2. Y voy a colocar el punto. Ojo, recuerden que siempre la corredera se asume que está a la misma altura que el par R. Entonces por eso la voy a colocar en este punto para que quede a la misma altura. Selecciono
y 1. Y observen que ya tengo una manivela biela corredera. Si ejecutamos, obviamente estas fuerzas van a hacer que la corredera se mueva. Y si quiero hacer el análisis estático, entonces lo hacemos nuevamente. Observen, voy a utilizar aquí el pistón. Al pistón le vamos a decir que se mueva con una velocidad de tipo compresivo baja, 0.01, y seleccionamos y le preguntamos por la tensión. Y observen entonces ahora, esta sería la fuerza que tendríamos en este punto para este conjunto de carga. Es decir, cambiemos el ejemplo, supóngase que estuviéramos diseñando una prensa. Entonces vamos a cambiar aquí y supóngase que esta es la prensa. Esta es la fuerza que yo aplicaría con mi mano sobre la prensa y yo quisiera saber la carga que aplico sobre la pieza que estoy prensando. No sé, un remache o lo que estoy sujetando. Entonces esto sería lo que tendríamos en esta configuración, en esta foto para esta fuerza. Esta es la otra fuerza que obtendría acá. De hecho, con esto podemos calcular la ventaja mecánica. Observen que esta fuerza es de 20 newtons y aquí estamos obteniendo una fuerza de salida de 8, es decir, tenemos desventaja mecánica, pero vamos a calcularla. Le damos doble clic a la ventana de propiedades y, por ejemplo, vamos a decir aquí cuánto vale la ventaja mecánica. Y nuestra ventaja mecánica, recuerden, es fuerza de la salida, que sería este código que tengo acá, me lo voy a robar y lo ponemos aquí, dividido la fuerza de entrada. Por ahora voy a colocar un 1 para que no me saque un error. Y lo que quiero es saber la componente de esta magnitud. Entonces, observen aquí. Y observen que no es ni la componente en X ni en Y. Voy a utilizar este tercer comando, que este es la magnitud de esa fuerza. Me vengo para acá y vamos a reemplazar nuestro 1 en el denominador por ese código. Y si hacemos eso, me está sacando un error, algo no le está gustando. Permítame un segundito. Bueno, no le está gustando el código. Luego verifico qué está sucediendo, pero por ahora entonces vamos a colocar la magnitud. Vemos que la magnitud no está variando, es 20. Entonces, en este caso, observen nuestra ventaja mecánica. Tenemos una ventaja mecánica de 0.43. Y a medida que el mecanismo se va moviendo, observen que la ventaja mecánica va variando y en algún momento, si miramos cuando se vaya a dar las configuraciones y analizáramos nuestros centros instantáneos de velocidad, inclusive podríamos encontrar el punto donde esto se vuelve infinito. Aquí lo podrían graficar y podríamos obtener el comportamiento de la ventaja mecánica. Entonces dejamos acá, espero el video les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias por su atención.